Esta olla recibe calor por conducción y su contenido por convección se calienta. Cuando llega al punto de ebullición de su contenido, se libera vapor. Este vapor puede ser contenido si le agregamos una tapadera. Entonces, entra calor y obtenemos movimiento. Este proceso de convertir energía térmica en energía mecánica es termodinámica. Estudia la conversión de la energía térmica en otras formas de energía. Específicamente en este caso se está convirtiendo a energía mecánica. Durante miles de años se observó este fenómeno, pero no se le pudo dar una aplicación práctica. Hasta el siglo XIX, con la revolución industrial, se viene la invención de las máquinas térmicas. Surge la termodinámica. En este proceso intervienen tres variables: presión, volumen, temperatura. Estas tres variables se llaman variables de estado. La presión la ejerce cada una de las partículas atómicas, moléculas y átomos sobre las paredes del recipiente que la contiene. Pero como son millones, aquí en el ejemplo solamente vemos una, estas ejercen un empuje en las paredes del recipiente que lo contienen. Por otra parte, el volumen determina si algo se expande o se contrae. Y la temperatura pues está en función del calor o bien del trabajo mecánico que se aplique sobre un proceso o el proceso esté generando un trabajo. Estas tres variables son dependientes entre sí. A un cambio de presión tiene que haber un cambio en las otras dos variables, y si cambia la temperatura también debe de haber otro cambio en las variables. Cambia volumen, debe de cambiar presión o debe de cambiar temperatura. Un sistema termodinámico es una porción de espacio que puede tener paredes reales o ficticias. Por ejemplo, una habitación es un sistema termodinámico, el cuerpo humano es un sistema termodinámico, una taza de café es un sistema termodinámico, un pedazo de alambre pues es un sistema termodinámico si así lo deseamos. Es una porción de universo con paredes reales o ficticias. En este caso puede ser ficticio si este de aire lo considero como un sistema termodinámico. Los sistemas termodinámicos se clasifican de tres maneras. Hay sistemas abiertos que deja salir y deja entrar materia y también deja salir y deja entrar energía. Una taza de café es un sistema termodinámico abierto porque se desprende vapor como materia y se está desprendiendo calor también como energía. Es un sistema abierto. Esto, en términos de fronteras, si deja pasar materia, pues tiene paredes permeables, y si no, serían impermeables. La energía, en este caso calorífica, si deja pasar energía, sus paredes son diatérmicas, y si no deja pasar energía, sus paredes son adiabáticas. Tenemos otro que es un sistema cerrado. Este solamente permite dejar salir o dejar entrar energía. Un tercer sistema. Este tercer sistema es un sistema aislado que tiene unas paredes adiabáticas que no dejan pasar energía. Entonces, sistema abierto, cerrado y aislado. Mencionamos las tres variables de estado: temperatura, presión, volumen. Hay también trabajo, que es ocasionado por el cambio de volumen. Tenemos que hay una presión que es igual a fuerza sobre área. Fuerza
es igual a presión por área. Y tenemos trabajo que es igual a fuerza por distancia. Trabajo, como lo vemos aquí, es aplicar una fuerza a través de una distancia, como en este caso de que se está transportando un espejo. Bien. Trabajo, fuerza por distancia. Así es que si fuerza es igual a presión por área, puedo expresar trabajo como presión por área por distancia. Área está en metros cuadrados. Distancia está en metros. Metros cuadrados por metros da metro cúbico y el metro cúbico es volumen. Así es que trabajo va a ser igual a presión por volumen. Este volumen en un proceso de cambio va a experimentar algo inicial y final. Así es que trabajo vamos a tener una presión que multiplica a un volumen final menos un volumen inicial. Esta va a ser mi fórmula para el trabajo. Un proceso termodinámico se caracteriza por tener una variable de estado constante. El primero es el que vamos a analizar, es el proceso isobárico. Aquí en el proceso isobárico vamos a tener un volumen y una presión. Este volumen va a ser un volumen inicial y un volumen final y vamos a tener una presión constante. Esta presión constante da el nombre a este proceso que se llama proceso isobárico. Y esta área bajo esta gráfica va a ser el trabajo que realiza el sistema o trabajo que se realiza sobre el sistema termodinámico. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la presión se mantiene constante y va cambiando el volumen. El volumen ocasiona que se pueda hacer un trabajo, puesto que se recorre una distancia y se aplica una fuerza, o bien en sentido contrario, cuando hay compresión, que el exterior aplique una fuerza para comprimir recorriendo una distancia, manifestándose un trabajo. Así es que este trabajo puede ser negativo o puede ser positivo. Proceso isobárico, presión constante. Este proceso llamado proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante, el volumen y la presión están cambiando, pero su gráfica describe una curva. Esa curva se llama isoterma. Bajo otras condiciones de presión y temperatura vamos a tener una isoterma diferente, pero en la misma pendiente. Así es que varias isotermas representan varios estados de un sistema isotérmico. Aquí en este sistema vamos a ver ciertas características. Se sigue realizando trabajo, pero bajo ciertas condiciones. Este proceso llamado proceso isocórico se realiza a volumen constante. Así es que en este sistema no se realiza trabajo porque no hay un cambio de volumen. El volumen permanece constante, pero sí está cambiando la presión y está cambiando la temperatura. Solo el volumen se mantiene constante. En el proceso adiabático que observamos aquí, no hay cambio de calor con el exterior, no entra ni sale calor. Va a permitir hacer un trabajo en función del cambio de volumen, mas sin embargo, porque está aislado del exterior, no va a haber intercambio de calor. La primera ley de la termodinámica la vamos a expresar como el cambio de calor va a ser igual al cambio de la energía interna más el trabajo. Vimos que el calor pues es energía en tránsito, energía que fluye.
La energía interna la habíamos conocido también como calor, pero que estaba en el interior de las sustancias de los cuerpos. Ahora aquí en termodinámica vamos a conocer energía interna como la suma de las energías cinéticas más las potenciales de sus partículas atómicas, de sus moléculas, de sus átomos. Eso va a ser la energía interna. Trabajo, pues ya sabemos que es aplicar una fuerza por una distancia y que se da principalmente con el cambio de volumen. Energía interna va a ser igual a 3 medios del número de moles por la constante de los gases por el cambio de temperatura. Esto en caso de que sea un gas monoatómico. Y vamos a tener que la energía interna va a ser igual a 5 medios por el número de moles por la constante de los gases por el cambio de temperatura en los gases diatómicos. Estas tres fórmulas me definen mi primera ley de la termodinámica, que básicamente es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, aquí vamos a ver cambios de energía en esta igualdad. Si cambia aquí el calor, no se pierde, sino que se tiene que transformar en energía interna más trabajo. O bien, si hay un cambio en trabajo, entonces tiene que haber un cambio en calor. Pero cada uno de los procesos termodinámicos tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el proceso isobárico hay cambio de calor, cambio de energía interna y hay trabajo. Pero en el proceso isocórico, como no hay cambio de volumen, entonces no hay trabajo. Esta fórmula va a ser íntegra para el proceso isobárico. Y en el proceso isocórico no va a haber trabajo, así es que el cambio de calor va a ser a expensas del cambio de la energía interna. Solamente así nos va a quedar la expresión. En el caso del proceso isocórico, proceso isobárico. Y en el proceso adiabático, como no va a haber calor, entonces este nos queda 0. Y el cambio en la energía interna va a ser a expensas del trabajo. Así es que trabajo va a ser igual a menos energía interna. Proceso isobárico, proceso isocórico, proceso adiabático. En el proceso isotérmico no va a haber cambio en la temperatura. Así es que si no hay cambio en la temperatura, no vamos a tener cambio de la energía interna. Y nuestro cambio de calor va a ser a expensas del trabajo. En el proceso isotérmico. Y como aquí el cambio del calor va a estar en función del cambio del trabajo. Trabajo va a ser igual a NR, cambio de temperatura, por el logaritmo natural de volumen 2 entre el volumen 1. Esto en el proceso isotérmico. Proceso adiabático, proceso isocórico y proceso isobárico.